Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos le busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristezas, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Saludos a todos, gracias por sintonizarnos en este día en que meditaremos la palabra de Dios que escuchamos el domingo pasado. Esto para que lo que hemos celebrado, lo que hemos oído, lo que se nos ha proclamado desde el ambón, desde la misa, vamos a llevarlo a la oración durante toda la semana y esa misma oración llevarla a la vida diaria. Que cada domingo sea un compromiso con el Señor, que cada domingo sea un compromiso de oración, de respuesta, de lo que Dios nos habla en cada Eucaristía, en la Eucaristía dominical. El día de hoy, pues vamos a meditar el tercer domingo de Pascua del ciclo B. Vamos a ponernos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les recuerdo que siempre es importante invocar al Espíritu Santo. Aquí les tenemos una canción, una propuesta, pero puede ser la canción que ustedes quieran, la oración escrita o espontánea, las que ustedes gusten. Aquí lo importante es que una vez puesto en las manos de Dios nuestra oración, pues vamos a invocar al Espíritu de Dios para que nos ayude a leer, nos ayude a orar, nos ayude a contemplar la palabra de Dios. Vamos a escuchar esta canción, vamos a invocar al Espíritu de Dios. Siempre sopla como viento que renueva, sopla
llena mi existir, toca mi alma, toca, Señor, toca mi alma. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, toca mi alma, toca mi alma, toca mi alma, toca mi alma. Espíritu de Dios. Vamos al primer paso, la lección. Vamos a leer la palabra de Dios. Recuerden que la podemos leer en varias ocasiones. Vamos a ver los personajes, en qué momento se sitúa. Vamos a ver el contexto. Vamos a ver las preguntas, las palabras de Jesús. Todo esto nos va a llevar a la oración. Lo que leímos, lo que proclamamos en el Evangelio del día del domingo pasado, el tercer domingo de Pascua, fue San Lucas capítulo 24 de los versículos 35 al 48. Vamos a dar lectura. Recuerden que pueden poner pausa, lo pueden leer ustedes, lo pueden leer si es en comunidad, lo pueden leer varias personas, 2 o 3 veces. O si tienen distintas versiones de Biblias católicas, también pueden ver las diferencias. La esencia es la misma, cambian algunas palabras, alguna traducción. Vamos ya puestos en las manos de Dios, invocando al Espíritu Santo. Vamos a leer, vamos a proclamar esta palabra. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús, llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles. Les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría, sigan atónitos, y les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, y él lo tomó, y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer
y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta versión es la que está en el leccionario, en los misales, lo que se lee en la misa. Ustedes pueden utilizar cualquier versión de la Biblia, una Biblia católica. Y les recuerdo, podemos leerlo 1, 2, 3, las veces que ustedes crean necesarios. Fíjense cómo aquí estamos en el día de la resurrección, en la noche, en la tarde-noche del día de la resurrección. Ya había pasado el acontecimiento de Maús, que es el día de la resurrección en la tarde. Estaban reunidos los apóstoles, los demás discípulos. Y esa misma noche de la resurrección, el Señor se manifiesta. En el domingo se manifiesta. El Señor les da la paz, les dicen que no teman. Soy yo. Es importante leer los sentimientos. Estaban asustados, pero luego se llenan de alegría. Jesús les abre el entendimiento, les explica las Escrituras. Esto es importante. Hay mucha meditación que podemos sacar de este texto, de un Cristo resucitado que se hace presente. Por eso es importante leer pues este pasaje para que nosotros también podamos adentrarnos a la oración. Lo que Jesús le dice a los discípulos, nos lo dice a nosotros también. Es importante esa lectura lleno del Espíritu. Y recuerden que esta lectura también fue escrita con inspiración del Espíritu Santo. Es Dios mismo el que está en este momento en nuestra oración. Vamos ahora a meditar. Después de leer esta palabra, vamos a meditarla. Miren cómo el Señor viene para catequizar. El Señor viene para decirle a sus compañeros, a sus discípulos, les explica las Escrituras, le piden que lo toquen. ¿Qué es lo que más te llama la atención de todo este texto? Cómo el Jesús se presenta en medio de ellos, cómo los discípulos de Maús reconocen a Jesús al partir el pan, sus sentimientos de miedo, cómo a Jesús le ofrecen un trozo de pescado asado y come delante de ellos. Como Jesús es el culmen de las promesas de Dios, de la Sagrada Escritura. En esta meditación quiero que pongamos atención a 3 cosas, a 3 preguntas. Jesús hace 3 preguntas y es lo que quiero que el día de hoy la llevemos a la meditación y después le respondamos al Señor en la oración, en el tercer paso de la Lección Divina. La primera pregunta es, ¿por qué se espantan? Jesús le hace esa pregunta, Jesús resucitado hace esta pregunta a todos los discípulos, a todos los apóstoles. ¿Por qué se espantan? Inmediatamente viene otra pregunta. ¿Por qué surgen dudas
en su interior. Dos preguntas seguidas. Jesús las hace de manera retórica, pero en esta meditación vamos a responderle al Señor. Y la tercera pregunta que hay en el Evangelio es: ¿tienen aquí algo de comer? Y a Jesús le ofrecen pescado asado y lo toma y lo come delante de ellos. Les recuerdo, hay mucho que hacer meditación, pero en esta semana quisiera que nos enfocáramos en estas tres preguntas y que en estas tres preguntas vayamos a la oración. La primera pregunta: ¿por qué se espantan? En nuestro tiempo hay mucho por qué espantarnos, por mucho de qué asustarnos. Pero el día de hoy Jesús resucitado, durante esta semana y durante toda nuestra vida, el Jesús resucitado nos pregunta: ¿por qué se espantan? Vamos a contestarle al Señor y vamos a contestárselo de una manera muy sincera. ¿Por qué nos espantamos? El Señor que estuvo en la cruz 3 horas y que al tercer día resucitó, nos pregunta ahora: ¿por qué nos espantamos? ¿Qué hay en nuestro interior? ¿Qué hay en nuestro corazón? Que cada quien se responda. Que en este momento de oración responda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que espanta en mi corazón? ¿Cuáles son esos temores que hay en mi interior? ¿Qué es lo que me agobia? Tal vez la crisis económica, tal vez la situación de la pandemia, la cuestión de las vacunas, alguna cuestión familiar, la vida diaria, el pasar de los años, problemas que no hemos resuelto, algún trauma que no hemos superado, alguna tristeza, algún desamor. Algo nos está asustando, algo nos está espantando. Pero date cuenta cómo Jesús resucitado el día de hoy nos hace esa pregunta, que tal vez sigue siendo una pregunta retórica. Es decir, que no tiene respuesta. ¿Por qué me voy a espantar si Jesús resucitado está frente a mí? ¿Qué problema, qué gravedad, qué crisis, qué desapego, qué separación me puede espantar del amor de Dios? ¿Qué me puede asustar si Cristo resucitado está en medio de mí, de mi corazón, y está dispuesto a darme vida? El hambre, la espada, la persecución, la enfermedad, la muerte, algo que esté en lo alto, en la tierra o en las profundidades. Nada nos puede separar del amor de Dios, y menos si es Jesús resucitado el que nos le pregunta: ¿por qué te espantas? Mira, Señor, mi corazón asustado. Mira, Señor, mi corazón inquieto. Mira, Señor, mi corazón preocupado. Estoy espantado, pero cuando tú me lo preguntas, esas dudas empiezan a disiparse. Ese miedo empieza a hacerse pequeño. Porque si eres tú el que me lo preguntas, puedo hacer una oración sincera y ya no tendré tanto miedo, porque Cristo resucitado, el autor de la vida, el autor de nuestra salvación, el que nos manda su Santo Espíritu, me lo pregunta y puedo experimentar su presencia. Entonces ya no tendré tantos miedos. Tal vez siempre existirán en nuestra humanidad,
pero encontraremos esa confianza y esa seguridad de que Cristo está en medio de nosotros. Y esa pregunta que le hace a los discípulos hace 2000 años, nos la hace ahora a nosotros. ¿Por qué nos espantamos? ¿No está aquí el Señor? ¿No está vivo? ¿No camina en medio de nosotros? ¿No nos muestra las manos y los pies? ¿No se hace presente en nuestro caminar como los discípulos de Maús? ¿No lo vemos en la Eucaristía al partir el pan? ¿Por qué nos espantamos? ¿Nos espantamos de su presencia? Lejos de nosotros. Que podamos contestar esta pregunta con mucha sinceridad. Le puedes poner pausa en cualquier momento o llévate esa pregunta durante toda la semana o el tiempo que tú creas necesario. Inmediatamente de esa pregunta viene otra. ¿Por qué surgen dudas en su interior? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Y ahora el Señor nos hace esa misma pregunta. ¿Por qué no tenemos fe? Y si tenemos esa fe, ¿por qué es tan pequeña? ¿O por qué convive esa fe y esa duda en nuestro interior? ¿Creemos en Cristo y creemos en nuestras cosas? ¿O no le creemos al Señor? Y se ha desvanecido, se ha enfriado nuestra fe. ¿Por qué hay dudas en su interior? Y el mismo Cristo resucitado, el crucificado, ahora el que vive por siempre, nos lo está preguntando a todos los discípulos de todos los siglos. Vamos a contestarle al Señor. Recuerden que este siempre es un subsidio y que la respuesta que le hagamos al Señor en la oración siempre va a ser diferente en todos. Aquí lo importante es que nos adentremos en la oración y Dios no se va a enojar, sino al contrario. El Señor quiere ayudarnos a que ya no tengamos esas dudas en el interior y por eso nos lo pregunta. Tal vez falleció un familiar, algún amigo, un ser querido. Tal vez hemos perdido algo importante para nosotros, como el trabajo, o hemos perdido la misma fe o las ganas de vivir. Tal vez hemos permitido que el pecado haga su obra y está dando frutos y experimentamos tristeza, depresión. ¿Por qué hay dudas en nuestro interior? Es el momento de pedirle al Señor en la oración en este momento y más que nunca en este tiempo de Pascua. ¿Por qué tengo dudas? Respóndele al Señor con sencillez, con devoción. Él quiere ayudar, Él quiere avivar la fe. Por eso el Señor se manifestó en frente de sus discípulos y de sus apóstoles para que ya no haya dudas en el interior. Y lo mismo quiere hacer el Señor en este momento con nosotros. Y ya no tengamos más dudas, sino más bien que creamos. Llévate también esta pregunta durante toda la semana, en tu meditación, en tu oración. Ya van 2. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Vamos a la tercera pregunta que está más adelante. Dice Jesús, ¿tienen aquí algo de comer? Vamos a llevar esta pregunta también a la oración. ¿Tienen aquí algo de comer? Tenemos el pan de cada día, tenemos la Eucaristía, tenemos el alimento en nuestras mesas para nuestras familias. Es un buen momento para darle gracias a Dios, darle gracias a Dios en la Eucaristía, darle gracias a Dios en la oración. Gracias, Señor, por el pan de cada día. Sí, Señor, tengo aquí algo que comer. Y le ofrecieron a Jesús un trozo de pescado asado y comió. También nosotros podemos ofrecerle a los demás un taco, un poco de nuestra comida, de la abundancia y las bendiciones que Dios nos da. Darle de comer a los demás, darle de comer al Señor. Primero agradecerle por el pan de cada día
y después ser generosos al compartir el pan. Y acuérdate también de darle gracias a Dios, porque en mi parroquia se celebró la misa en domingo. Y las misas del domingo es para toda la comunidad, para que llegue ese pan que alimenta. Aquí también tenemos algo de comer y que queremos distribuirlo a todos. El pan de la Eucaristía. Adorar al Señor en su presencia real. ¿Tienen aquí algo de comer? Y sí tenemos a Dios mismo. Estas 3 preguntas que nos llevan a la oración, nos llevan al agradecimiento, nos lleva a pedir por el trabajo, para que podamos con el sudor de nuestra mente, de nuestra frente, llevar el pan de cada día a nuestras mesas. Que con el pan de la Eucaristía fortalecer nuestro espíritu, ya sea sacramentalmente o con una comunión espiritual. Es darle gracias a Dios y también pedir por los sacerdotes para que nunca nos falte de ese pan. Te das cuenta que con 3 preguntas hemos hecho oración y las podemos llevar a la vida diaria. Vamos a contemplar, vamos a hacer un compromiso. A partir de estas 3 preguntas, vamos a hacer un compromiso de vida. ¿Por qué se espanta? ¿A qué me comprometo yo con esta pregunta que el Señor hace? Vamos a responderle al Señor y tal vez, a lo mejor no hoy, pero sí durante toda la semana, durante toda nuestra vida. ¿Por qué se espantan? Vamos a hacer un compromiso de vida. Confiar más en el Señor. Porque es Cristo el resucitado el que nos hace esta pregunta. ¿Por qué si surgen dudas en su interior? ¿Qué compromiso vamos a hacer? ¿Vamos a pedirle al Señor que aumente nuestra fe o el compromiso que tú quieras? Que aumente nuestra fe de la familia, la fe de nuestra comunidad cristiana. Y la última pregunta, ¿tiene aquí algo de comer? Si la respuesta es sí, que seguramente es sí, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios y también pide por el trabajo, pide ser generoso, pide por los sacerdotes, pide por el pan de la Eucaristía. ¿Qué compromiso vamos a hacer a través de esta pregunta? ¿Tiene algo de aquí de comer? ¿Cómo le vamos a responder al Señor con esta pregunta? ¿Qué compromiso de vida vamos a hacer? Contéstale al Señor. Hoy, durante la semana, durante toda la vida. Y así es la palabra de Dios. 3 preguntas que leemos, las meditamos, las llevamos a la oración y las contemplamos para llevarlas a un compromiso de vida. Hay mucho que meditar de este Evangelio, la resurrección del Señor. Pero el día de hoy, en esta semana, quise enfocarme en esas 3 preguntas para tener en concreto algo en que hacer oración durante toda esta semana y que este domingo no solamente se quedó en el domingo pasado, sino que lo llevemos en el corazón durante toda la semana y durante toda nuestra vida. Esto es la lección divina. Lo puedes hacer en familia, lo puedes hacer en grupos, individualmente, con los de la parroquia, con los que tú quieras. Y lo importante es que nos lleve a Jesús resucitado y que las respuestas a estas preguntas, ninguna va a estar equivocada. Es lo que sentimos en nuestro corazón en este momento. Y si nos la volvemos a preguntar mañana, la otra semana, el otro mes, el otro año, en otra parte de nuestra historia de la vida, las respuestas van a ser diferentes, pero no van a estar mal. Porque nuestra vida cambia, nuestra fe cambia. Que siempre sea para crecer humana y espiritualmente. Que estas preguntas nos ayuden a ser mejores personas, a ser mejores cristianos y a ganar el reino de Dios para muchos, para darle muchas victorias a Cristo, el que salió victorioso de la tumba. Vamos nosotros a ser partícipes de esa victoria. Muchas gracias a todos
por estos momentos de oración. Les recuerdo que este solamente es un subsidio. Me enfoqué solamente en las tres preguntas del Evangelio, pero es para llevarlo a la oración y a un compromiso de vida. Ojalá les haya servido y les recuerdo que este subsidio no lo es todo. Hay mucho que meditar de la palabra de Dios. Hay que escuchar a los demás, qué es lo que les dice Dios a través del Evangelio, y cómo todos, individual o en grupo o en familia, podemos hacer compromisos de vida. Y entonces la palabra de Dios va a tener vida en la oración, va a tener vida en la vida diaria. Muchas gracias a todos. Felices Pascuas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bendiciones para todos. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrá la luz de la vida con la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero solo un rebaño, soy para ustedes Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios, el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu.